Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. La Iglesia de Cristo, el Renuevo, Ministerio Ebenecer, de la ciudad de Hillsboro, Oregon, le da la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, que se conecta y que siempre nos han acompañado. También quería decirles de que para nosotros es un privilegio realmente poder transmitir para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para todo aquel que desee la palabra, a todo aquel que tiene hambre de la palabra. Es un deleite para cada uno de nosotros. Así que espero que se puedan gozar igual que nosotros. Quiero darle los servicios, las actividades de los servicios, ¿verdad? Los horarios. El día martes tenemos oración a las 6 de la tarde en las instalaciones de la iglesia. Usted cualquier pregunta puede llamar. El día jueves tenemos el discipulado ministerial, igual en las instalaciones de la iglesia, a las 6 de la tarde, y también tenemos práctica de alabanza. Así que también queda claro eso. Y los viernes es el servicio familiar a las 8 de la noche, tiempo de Oregon. Así que y pues el domingo nuestro servicio presencial que tenemos ahí también en la iglesia, en las instalaciones de la iglesia, a las 3 de la tarde. Tenemos todas las medidas de precaución, de seguridad que nos han requerido, ¿verdad? La ciudad, y pues tenemos que ser obedientes por la seguridad de cada uno de nosotros y para cuidarlos a ustedes, y ustedes nos cuidan a nosotros. Así que cualquier pregunta puede llamar al 503-913-3944, y para nosotros va a ser de mucho gozo y de mucha alegría que podamos contestar sus dudas, sus inquietudes, y pues cualquier situación de petición que tenga, también háganosla saber, incluso también en los comentarios en esta transmisión. También siéntanse en la libertad de dejar sus comentarios, sus aportaciones, que las vamos a tomar muy en cuenta. También quisiera pedirles de favor que también si pueden compartir el video, la transmisión. Yo creo que la palabra no nomás llega solamente a un cierto tipo de personas, sino que la palabra es para que, ¿verdad?, sea esparcida esa bendición a todos, a todo aquel que la requiera y la necesite, porque yo creo que a más de uno la palabra le ha de edificar en su alma, en su espíritu, más sobre todo en estos tiempos, ¿verdad?, que hay tanta incertidumbre en muchas personas. Así que gracias por sintonizarnos, y le doy la bienvenida al hermano David y al hermano Pedro. Así que le dejo el tiempo a él. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, espero que se encuentren todos bien en casita. Hoy tenemos nuestro servicio familiar. Ahorita estamos aquí en casa por las situaciones que usted sabe. El único servicio que tenemos presencial es el día domingo a las 3 de la tarde en las instalaciones de la iglesia. Hoy nos acompaña nuestro hermano Pedrito. Ahorita lo voy a que él se introduzca y se presente con ustedes para que ustedes lo conozcan, porque no va a ser la primera vez que va a estar con nosotros, sino que ya va a estar más a menudo apoyándonos en este tipo de temas que vamos a estar compartiendo y transmitiendo sobre todo, ¿verdad? Gracias, hija, gracias. Bueno, entonces le voy a dejar que él se presente, nuestro hermano Pedrito, y seguimos continuando con el servicio. Tu micrófono, hermano. Soy Santiago, pues disculpen, estoy un poco distraído, por eso es la primera vez, pero con bendición de Dios aquí vamos a salir adelante, porque no somos nosotros los que vamos a estar hablando, sino el Señor va a estar hablando. Amén, a través de nosotros. Es. Pues amados hermanos, Dios los bendiga a todos los de las redes sociales que nos están mirando, y bendiciones desde casa, como dice aquí nuestro hermano David y la hermana María. Dios los bendiga en bendición de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Bien, vamos a comenzar nuestro tema esta tarde, que en algunos lugares es tarde, en otros ya es noche, en otros es de madrugada. Aquí es de noche prácticamente, son las 8 de la noche, que es en la hora que estamos transmitiendo. Así que les vamos a pedir que el tema de esta noche se llama Gedeón y sus valientes. Disculpen que no tenga atrás la pantalla, como normalmente lo hacemos ahorita, porque estamos innovando aquí las cosas, estamos acomodando las cosas para que podamos tener algo mejor para ustedes también puedan disfrutar
de algo también bello y hermoso. Ahorita estamos acomodando las cosas todavía. Así que vamos a orar. ¿Por qué no me acompaña ahí a orar? Perdone que tenga el cubrebocas, pues usted sabe que es parte de, ¿verdad? Pero vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga con su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre venimos de delante de tu Jesús, presencia, Señor, te damos gracias, te agradeciéndote, Señor bendito, bendecimos, te por este día. glorificamos, Gracias, te damos Señor, toda porque la nos has gloria y la bendecido, honra, nos papito has lindo, por tu amor dejado hacer infinito. nuestras actividades, Señor, Padre. glorifícate Gracias en medio de porque venimos nosotros y delante que de ti sea con tu toda gracia acción de gracias la que por la pueda, vida, la Señor, salud, los hacer, Señor, alimentos, en Padre. nosotros, Señor, Gracias, Señor, lo que porque tú, hasta este Señor, de momento nos antemano has ya bendecido, nos propusiste has o aguardado. dispusiste en tu corazón, Señor, te a ponemos que en tus podamos manos desde ya transmitir, aquellos que Señor, en el están nombre de pasando Jesús. por enfermedades, Te pido Padre. por aquellos que Rogamos están en usted necesidad, sea Señor, el doctor, en el necesidad doctor, el médico de física, médicos, Señor. espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, Bendíceles a oramos, cada Padre, uno te de pedimos ellos en que el nos nombre bendiga, Señor, con precioso una de doble Jesús. porción de tu Espíritu. Sí, Danos Señor. gracias, Señor. Sí, mi Gracias Cristo, para haz poder tú la transmitir obra, esta papito palabra. lindo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gloria a Gracias, Dios. Padre. Aleluya. Bien, amados, pues vamos a comenzar. Mire qué tan importante es poder aprender de esto. Vamos a ir en casita. Usted sabe que yo le motivo a que usted agarre su libreta, su pluma y apunte, porque es bien bonito. Usted aprende más cuando usted mira, oye y escribe. Eso está comprobado. Y el tema de esta tarde que vamos a estar compartiendo con ustedes es Gedeón y sus valientes. Nuestro apóstol ha estado predicando un poquito acerca de los valientes las últimas semanas. Entonces, pues yo quiero agarrar una porción de lo que él ha estado ministrando. Y hoy vamos a hablar de Gedeón y sus valientes. Creo que usted ya lo ha escuchado, lo ha predicado, lo ha enseñado. En esta ocasión lo vamos a hacer también nosotros. Y hay una porción que vamos a estar leyendo que está en Josué capítulo 6, en su verso 1. Ahí vamos a comenzar a platicar y a desarrollar esta linda enseñanza. Así que si usted me quiere acompañar, si fuera tan amable de acompañarnos a Josué capítulo 6, en su verso 1, si lo pueden leer, por favor. Sí, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Ahora mire, es importante que entendamos que cuando la gente o nosotros mismos nos apartamos del Señor, no es que el Señor nos vaya a entregar como estamos viendo en la Biblia. Eso sucedió en el Antiguo Testamento. Pero de cierto modo o de ciertas circunstancias, el Señor nos llama a una corrección. Recordemos que el Señor es nuestro Padre y Él nos llama, Él nos corrige. Amén. De ciertos modos nos llama la atención. Claro que Dios no castiga, pero sí corrige a sus hijos, que es muy diferente. Entonces, cuando vemos el pueblo de Israel nuevamente se aparta del Señor, ¿cómo es que vemos en la Biblia cómo cuando se aparta el pueblo de Israel del Señor, siempre el Señor le vuelve a llamar, le vuelve a recordar lo que Dios hizo desde Egipto, cómo lo sacó, cómo lo trajo nuevamente a una tierra prometida? Pero a veces nuestra misma necedad y nuestra misma forma de pensar y actuar nos hace cambiar de rumbo muchas veces. Las pruebas que tenemos en la vida, los conflictos que tenemos, a veces nos hacen dudar de la fidelidad de Dios. Amén. Más cuando tenemos problemas físicos, emocionales, económicos, es cuando muchas veces dudamos de la fidelidad de Dios. Y más sin embargo el Señor, Él siempre está con nosotros. Él lo ha dicho que Él va a estar con nosotros hasta el final de este mundo, de esta sesión, de lo que como usted le quiera llamar. Pero Él va a estar con nosotros todo el tiempo va a estar con nosotros. Entonces es importante que entendamos que cómo es que el pueblo de Israel en aquel tiempo, cuando empezó a venir pruebas, ellos se apartaron de Él, apartaron. Entonces, claro que el Señor tenía un compromiso con el pueblo de Israel y había la necesidad de poderlo traer nuevamente a buscarle. Y vamos a seguir continuando porque esto está interesante. ¿Por qué no leemos el versículo siguiente? Sí, y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas. Amén. Y en las cavernas y en los lugares fortificados.
Ok, ¿qué más sigue? Por tanto, sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Imagínese, hermano, cuando el pueblo de Israel te tocaba sembrar, y usted sabe que el sembrar no es fácil. El trabajar la tierra no es nada fácil. Hay un trabajo especial para los que trabajan en la tierra, y es un poquito complicado porque hay que rascar, hay que hacer tantas cosas en la tierra, pero aún así ellos sembraban y ellos daban. Pero notemos algo importante en lo que pasaba, o sea, ellos se desgastaban emocionalmente, o sea, físicamente se desgastaban, pero siempre se les olvidaba acordarse del Señor, acordarse de dónde Dios los había sacado. Es importante que nosotros nos acordemos de dónde nos saca. ¿Por qué? Porque si nos olvidamos de Él, hermanos, vamos a trabajar con nuestras propias fuerzas, lo que ellos hicieron. Sí. Ellos empezaron a trabajar por sí solos. Y ellos me imagino en ese momento que ellos pensaban que las fuerzas provenían de ellos, como muchas veces pasa. Pero la fuerza proviene de Dios. Amén. Hermano Pedrito. Sí, ciertamente, pues, El micrófono. Tu micrófono, hermanito, gracias. ciertamente, pues, así como dice el hermano David, pues todas las fuerzas que traemos es por la gracia de nuestro Señor, ¿verdad? Pero a veces nos apartamos, muchas veces por el mundo, pero Dios no nos abandona, Él siempre está con nosotros y nuevamente nos vuelve a levantar cuando escuchamos su llamado. Pues seguimos en la palabra, estudiando para aprender a través del Espíritu que Él nos da, ¿verdad? Ahora fíjese lo que pasa cuando le damos la vuelta, cuando le damos la espalda al Señor. Lo que dice el capítulo 6, verso 6, mire el número de hombre. Figura, acuérdense que el 6 es número de hombre. Dice, y así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Entonces comenzaron a clamar al Señor. Cuando vemos esta frase aquí, esta parte dice, y los hijos de Israel clamaron al Señor, nos acordamos de muchos que clamaron al Señor, pero cuando ya estaban dentro del problema. ¿Se acuerda cuando Jonás clamó? ¿De dónde clamó? Desde el vientre del pez. Sí. Comenzó a clamar, pero mientras no estaba dentro del vientre, ¿qué es lo que hacía? Andaba tranquilo, andaba durmiendo. Mientras que todos clamaban a sus dioses, él estaba durmiendo. Entonces cuando ya vio el problema que ya era más serio, entonces sí comenzó a clamar a Dios que lo liberara. Ahora nosotros cuando tenemos problemas, hermanos, cuando todo está bien, ni nos acordamos de Dios. No nos acordamos de Él. Pero cuando vienen los problemas y las circunstancias, nos vienen hacia nosotros y podemos ver que necesitamos de Él, entonces sí comenzamos a clamar al Señor. Pero ¿por qué antes no? ¿Por qué el pueblo de Israel se olvidó en el capítulo 6.1? Se olvidó de Dios. Y en el capítulo 6 se vuelve a acordar, pero ya cuando vio todos los problemas que venían y que se estaban empobreciendo cada día más, entonces sí se acordaron de Dios. ¿Por qué antes no? ¿Por qué nosotros no nos acordamos antes de Dios? Ahora que estamos pasando este tipo de problema a nivel mundial, mucha gente, gracias a Dios, se ha acordado de Dios. Pero si este problema no hubiera pasado, no estuviera, ¿cuántos de nosotros nos estuviéramos acordando de Dios? Si aún así. Ciertamente, hermano David, es lo que dices, a veces mucha gente que estamos en el cristianismo, a veces ya estamos maduros, pero a veces se nos olvida que el Señor tiene un propósito para nosotros, pero nos apartamos de Él y nos llegamos a acordar cuando ya estamos ya casi derribados por el enemigo. Pero entonces el Señor, que es paciente y es misericordioso, nos vuelve a levantar para tomar en el camino correcto que debemos de estar, ¿verdad? Pero mucha gente se aparta en lugar de hacer lo bueno, sigue por lo malo, hasta que llega el momento que ya no encuentra ninguna salida. Es entonces cuando empieza a clamar a Él. Exactamente. Entonces, notemos algo, es cuando en la misericordia de Dios, Dios envía a alguien a que nos hable, a que nos diga, hey,
despiértate tú que duermes porque te va a alumbrar Cristo. Y en el versículo 8 vemos lo que sucedió, el llamamiento de Gedeón. Note esto como en el versículo 8, o sea que cuando todo estaba, ellos estaban dándole duro y no se acordaban de Dios, y cuando vieron que realmente su desgaste físico y su alimentación comenzó a disminuir cada día más, entonces clamaron al Señor, y Dios, mire qué lindo Dios, tan misericordioso, porque Dios les respondió mandándoles un mensajero. ¿Sí lo tienes ahí, Pedrito? Versículo 8. Dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbres. Amén. Note esto, les volvió a recordar Dios, les volvió a recordar, Señor, de dónde los había sacado. Les mandó un siervo para recordarles. ¿Por qué se olvidaron de él? Ahora, nosotros, hermanos amados, yo creo que necesitamos acordarnos de dónde Dios nos sacó muchas veces. Y no es con la finalidad de manosearle su alma, pero es importante que recordemos quiénes somos y hacia dónde vamos. Aún en medio de nuestras tribulaciones, angustias, problemas, recordemos que el Señor nos sacó de Egipto, figura del mundo, para llevarnos ¿a dónde? A un reino que no es terrenal, es reino espiritual. Pero Amén. es un proceso que tenemos que ir siguiendo y nos va a costar, sí, porque acuérdese que esta carne se duele todavía, se siente, todavía estamos lidiando con la carne todos los días. Qué tremendo. Todos los días lidiamos, pero lo más importante es que reconozcamos que sin Dios no podemos hacer nada. El pueblo de Israel llegó el momento que tuvo que reconocer que sin Dios no podía hacer nada. No podía hacer nada. Entonces más adelante vemos en el versículo 10, si lo tienen por ahí. Sí, dice, y os dije, ¿ya leyeron el 9? Sí, el 9 y el 10, por favor. Sí. Os libraré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los deslojé delante de vosotros, os di su tierra. Y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios, no temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no me habéis obedecido. Imagínense, el Señor les dio promesas, el Señor nos da promesa, pueblo, el Señor nos da promesas. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice la palabra. Amén, amén. Seamos fieles, dice la palabra. Pero cuando uno mengua en el evangelio, esas promesas a veces las vemos muy lejanas. El pueblo de Israel empezó a ver las promesas muy lejanas, pero entonces cuando Dios les manda al mensajero y les recuerda de dónde ellos fueron sacados, entonces ¿qué es lo que pasó? Vino un arrepentimiento de parte del pueblo, que es lo más importante. Cuando uno reconoce su pecado, uno reconoce su falta y se vuelve al camino. Amén. Eso es lo más importante, volvernos al camino. ¿Y quién es el camino? Cristo es nuestro camino, Ahora, Él llama a un siervo y está en el versículo 11. Si lo tienen ahí, Pedrito, si me haces favor, hermanito, por favor, porque vamos a ver, ya vamos a entrar más de lleno al tema. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar. Amén. Para esconderlo de los madianitas. Imagínense trabajar para esconder el fruto. ¿Dónde se había visto esto? Pues aquí lo estamos viendo. Si usted trabaja es para para que usted disfrute, sí, para que usted goce de ese fruto. Pero cuando tenemos que esconderlos es un poquito complicado. Pero aquí es donde el ángel llama a Gedeón. Y Gedeón, como muchos de nosotros, a veces no queremos hacer caso. A veces, no, Señor, pero ¿será que eres tú? ¿Será que tú me estás llamando? Y empezamos a dudar de la capacidad que Dios nos pone a nosotros para hacer su obra. Y Gedeón, miren, hermanos amados, Gedeón comenzó
a titubear, a decir, bueno, ¿será que sí? O sea, empezar a decir, ¿será que sí? Yo no sé a cuántos de ustedes les ha tocado muchas veces dudar del llamado de parte del Señor. Muchas veces, hermanas, dudamos del poder de Dios, pero como decimos, a veces estamos a veces tambaleando, pero cuando no sabemos exactamente el llamado de Dios, a veces queremos voltear al mundo, pero el mundo no nos ofrece nada, como dijo Jesús. El mundo no, lo que te ofrece es cosas vanas. Si en cambio el poder de Dios te ofrece el poder del cielo y la obra de Dios, que eso es muy importante. Y tenemos en cuenta que todo lo que tenemos, la sabiduría es de lo alto, no es de lo terrenal. Imagínate. Ahora notemos algo. En el versículo 13, si ustedes leen, acuérdense, el número 13 es el número de rebelión. Número de rebelión. Y lo que le comienza a decir Gedeón al ángel del Señor, lo comienza a interrogar. ¿Lo tienes ahí, mamita? Sí, por dice, favor? entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora, Señor, nos has abandonado y nos has entregado en mano de los madianitas. Imagínense, pues yo no sé cuántos de ustedes, a veces cuando vemos la situación o los problemas que nos arrecian, en lugar de postrarnos y doblar rodillas y empezar a orar al Señor, le empezamos a reclamar. Estamos renegando de las cosas. Cuando uno mismo se aleja del Señor, o sea, queremos que Él nos acompañe en nuestra propia rebelión, pues claro que no, Él, o sea, y cómo es que uno a veces, en lugar de tener una actitud positiva, tenemos una actitud negativa a las cosas que nos pasan. Empezamos a reprocharle a Dios y le empezamos a decir, bueno, pero ¿por qué? Y en lugar de preguntarle para qué, le preguntamos el por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces entendamos aquí lo que Gedeón le estaba reclamando al ángel. Le decía, bueno, ¿dónde estabas entonces prácticamente? Pero si usted se va al versículo, al capítulo 6, en el verso 1, ¿qué fue lo que hizo Israel? Y el pueblo del Señor se apartó de la voluntad de Dios. Claro. Entonces ahí vienen las consecuencias, ahí vemos las consecuencias cuando nos apartamos del Señor. Entonces este argumento que estaba usando Gedeón en ese momento prácticamente no contaba. Podría decirle como comentario, pero el tipo de reclamo que estaba haciendo no tenía nada, no tenía un efecto en él, porque la cosa es que si el pueblo hubiera sido obediente a la voluntad de Dios, entonces sí podía haber un argumento en el cual Gedeón pudiera acercarse al ángel y decirle, mira, ¿por qué nos pasa esto? Es como cuando nosotros tenemos nuestros hijos que son obedientes y usted los quiere corregir. ¿Por qué los va a corregir si el niño es obediente? Debería de corregirlo cuando el niño es desobediente, entonces sienta la corrección, pero mientras el niño haga las cosas bien, no hay manera de corregirlo. No hay manera de corregirlo. Ajá, Pedrito. Volviendo al capítulo primero, dice que los hijos de Israel se apartaron e hicieron lo malo cuando el Señor los sacó de Egipto. Ya cuando ellos vieron que estaban caminando bien en el Señor, pero de un momento se apartaron adorando a dioses que ellos no deberían de adorar, les empezó a caer los castigos de ellos mismos. Entonces quisieron arrepentirse, pero ya no había manera de cómo volverse a Dios, porque estaban ya más en el mundo, adorando a dioses que no deberían de adorar. Cuando Jehová los sacó de Israel, Él mismo les dice, yo te saqué de la tierra de Egipto y volteaste tus ojos a mirar al mundo, a mirarme a mí, que yo te mantuve fiel. Entonces, miren, ahora vamos a lo importante, ahora sí que al golpe de esto, porque miren, en el capítulo, déjeme ver, creo que es el 14, ¿cómo dice el 14, mami, por favor? Sí, dice, el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Imagínese lo que
Esto cuando usted dice, no te he enviado yo, es la misma palabra que le dijo Dios a Moisés. ¿Acaso no te he enviado yo? Entonces, prácticamente que Gedeón vino a hacer una segunda, no sé, quizás una cuarta, quinta etapa en la liberación del pueblo de Israel, porque no fue la primera la de Egipto, ha habido más. Aquí lo estamos viendo en el versículo 14, y el Señor lo miró y le dijo, ve con tu fuerza y libera a Israel de las manos de los madianitas. Una liberación. Ahora, esto lo podemos nosotros hablar en el ámbito espiritual, porque ¿quién es nuestro libertador? ¿A quién mandaron a liberarnos? A Jesucristo, hermanos. A Jesucristo lo mandaron a liberarnos a nosotros. ¿De qué? De la esclavitud que estábamos amarrados al pecado. Teníamos una esclavitud tan fuerte en el pecado que era necesario que mandaran a un libertador, Amén. a nuestro Jesucristo. Amén. Y Él vino y ¿qué hizo? Rompió las cadenas, derribó las fortalezas que a veces nosotros son muchas veces son imposibles. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Así es, amén. Así es. Y es que, imagínense, alguien que batalla con el alcohol, alguien que batalla con las drogas, con la pornografía. Padre Santo, son cadenas muy fuertes que a veces es tan fuerte que ellos no tienen voluntad muchas veces. No tienen voluntad, porque la voluntad es la que tú puedes decir esto no lo hago y no lo haces. Pero cuando no te dominan tu voluntad, ¿qué es lo que sucede? Pues, aunque tú digas no, para ellos es sí. Sí, te adentras más en el cualquier vicio que estés, en el alcohol. Los que se refugian en el alcohol en lugar de salir y buscar a Dios, buscan refugio a donde no deben de. Exactamente, Pues sí, exactamente. Entonces, miren, Dios les manda un libertador. Ahora Gedeón comienza a titubear si realmente es el indicado. ¿Cuántas veces el Señor nos ha mandado a orar por alguien? Y Él nos manda. Y nosotros, ¿seré yo? A veces decimos, ¿será que me estás hablando a mí, Señor? ¿O será que le estás hablando a mi esposa o al hermano? No, a ti te están hablando. Haz la voluntad del Señor. Ora, intercede. ¿Por qué? Porque cuando comienzas a dudar de las cosas que el Señor te pone, que te dice por el Espíritu que te dice, hazlo, Padre Santo, yo pienso que nos volvemos estamos dudando y nos hacemos un poquito necios a la voluntad del Señor. Y es lo que tenemos que evitar, hermanos, la necedad. Tenemos que hacer la voluntad. Digo, tenemos que hacer, oigan bien esta palabra, digo, tenemos que hacer porque tenemos un compromiso ya con Dios. Amén. Nosotros los que estamos con el Cristo, que somos bautizados y ya tenemos un compromiso con Dios, y se usa la palabra debemos de hacerlo. Pero para el que no tiene un compromiso con Dios, pues no tiene ningún compromiso, pues sí, es voluntario prácticamente. Sería voluntario. Pero seguimos adelante, hermanos, sigamos porque está muy bonito el tema. Déjeme, ¿en qué nos quedamos? Ahora fíjese, había tres clases de ofrendas que Gedeón le ofreció al Señor. La primera ofrenda que le dio está en el capítulo 18, 6:18. Acompáñenme al 6:18. ¿Lo tiene? Sí. Fíjese, la ofrenda que le ofrece Gedeón. Sí, dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Ahora fíjese, Gedeón comenzó a tener un diálogo con el ángel del Señor. Y le empezó a decir, bueno, si realmente yo soy el elegido, déjame hacer algo. Quédate aquí como prueba de que yo soy el elegido, quédate aquí y voy a hacer una ofrenda. Entonces cuando nosotros venimos al Señor y el Señor realmente nos habla, a veces lo que queremos estar seguros de lo que estamos haciendo y le ponemos convenios. Señor, si tú me das este trabajo es que sí es verdad. Si tú me das este carro, es que sí es verdad. Si tú me das esto, o sea, hacemos convenios. ¿Acaso no basta con la palabra de Dios? La palabra es infalible de parte de Dios.
La de nosotros no, hermanos. Nuestra palabra podemos tener incluso podemos hasta hacer tipo de negociación con Dios, pero la palabra del Señor no. La palabra del Señor es fiel, y si Él te dice esto es así, eso va a ser así. Y no importa lo que suceda, lo que Dios te prometió te lo va a cumplir. Amén. Lo que Dios te prometió te lo va a cumplir. Nosotros somos los que a veces no cumplimos. Decimos, Señor, hoy sí te voy a servir, y cuando viene el problema nos olvidamos de la promesa. Cada año hacemos promesas, cada servicio que Dios nos toca hacemos ciertas promesas. ¿Y dónde están esas promesas cumplidas? Viene la tempestad, viene el problema, viene el conflicto, y lo primero que hacemos muchas veces, con todo respeto lo digo, a veces parecemos esas avestruces, metemos la cabeza abajo de la tierra y todo el cuerpo afuera. ¿Cuál es la finalidad? Qué curioso, ¿no? Porque la avestruz esconde la cabeza y todo el cuerpo afuera. O sea, no, digo, ¿cuál sería, no? O sea, tal vez la vergüenza, me imagino, o algo, ¿no? Pero miren, entonces, cuando Dios nos habla, hermanos amados, y le traigamos nuestras ofrendas en tipo de gratitud, recordemos que la ofrenda es una gratitud. La ofrenda que usted le trae es una gratitud. Entonces, cuando usted le traiga una ofrenda, señores, dígale la gratitud por la que usted tiene para Él. Sí, y mira qué tremendo en Números 22:19, hablando de lo que el Señor, ¿verdad? Es la fidelidad. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y lo hará. Lo va a cumplir. Dice, ha hablado y no lo cumplirá. O sea, es pregunta, como decir, no lo va a cumplir. Claro. Si ya lo prometió, es porque lo va a cumplir el Señor. Aleluya. Sí. ¿Algo, Pedrito, tienes por ahí, mano? Sí, a veces, como dices, hermano, a veces nosotros ponemos condición cuando no tenemos ni, como dice uno, ni cara para llamarle al Señor, ¿verdad? Sí. Queremos que Él nos muestre su cara o sus milagros adelante de nosotros cuando nosotros no ponemos de nuestra parte para ofrecerle a Él, al Señor, con la palabra de gratitud, de día a día. Pues cada día tenemos la gracia del Señor del que nos levantamos. Quizás en esta noche estamos bien, pero mañana, si no nos levantamos, no va a ser por la gracia de nuestro Señor. Así Tremendo. Entonces, es un poco confuso y dudoso de parte del humano, porque, como dijo la hermana, Dios no es hombre para mentir ni para engañar, sino Dios cumple su promesa, y si la cumple, Él está fiel con nosotros. Nosotros somos los que debemos de ser fieles, más fieles a Él, no Él a nosotros. Amén. Ajá. Entonces, mire, estamos platicando de la fidelidad. Fíjese lo que hizo Gedeón. Gedeón edificó un altar. Edificó un altar al Señor. Después de todo lo que pasó y entendió que él era libertador, ¿qué vino a hacer? Un altar. Ahora recordemos una cosa, que Israel cayó en idolatría, y los medianitas tenían sus altares. Entonces hay algo que hizo Gedeón, y es lo que tenemos que hacer nosotros: derribar aquellos altares que nos traen problemas, conflictos, derribar aquellas cosas que nos desvían de la vista de Dios, nos desvían de la presencia del Señor. Y claro que a veces no es muy común, hermanos, no es muy fácil que uno derribe su propio ego, que uno derribe su propio orgullo. ¿Cómo duele? ¿Cómo? O sea, el domingo que platicamos acerca del trato a nuestro orgullo, que hablamos de Génesis capítulo 3:10, hablamos de cómo el Señor humilló de cierto modo a Adán y a Eva. Cuando ellos se vieron que estaban desnudos, era una humillación que ellos sintieron. O sea, imagínense que, no se imagine, digo, piense un poco, cuando alguien se desnuda es como tipo de una humillación. Ahora, cuando vemos Gedeón, ¿qué fue lo que hizo? Él edificó un altar en gratitud del llamado que Dios le había dado para poder hacer la voluntad del Señor, de serle el libertador.
Pero le dice Señor, ¿sabes qué, Gedeón? Necesito que hagas algo, necesito que derribes los altares de religiosidad. Sí, y fíjate que la palabra Gedeón, ¿verdad? Ajá. Literalmente dice que significa valiente guerrero o poderoso guerrero. Mira qué encomienda le estaba haciendo el Señor a él, ¿verdad? De la manera que él sabía que él tenía la actitud, o se podría decir el potencial para poder derribar a esos enemigos. Amén. Ok, fíjate, por ejemplo, aquí dice, vamos a ver, sucedió que aquellos mismos noches el Señor le dijo, toma un novillo. Eso es Josué, Abijueces 6:25. Fíjese. Sí, dice, sucedió aquella misma noche, el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Imagínense. Y el 26. Y edifica después una debida forma, un altar al Señor, tu Dios, sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocaustos con la leña de la acera que has cortado. Fíjate lo que hizo Gedeón. Derribó un altar, el altar de Baal. Lo derribó, lo tiró. Y ahí mismo edificó el altar a Jehová. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo, hermanos? Que cuando nosotros derribamos nuestros propios altares, nuestras formas, nuestra propia voluntad humana, y edificamos un altar al Señor en nuestra voluntad, o sea, ya no vamos a hacer nuestra voluntad, sino vamos a hacer la voluntad de Dios, comenzamos a ver los frutos de ese sacrificio. Sí, y fíjate que, ¿verdad? A donde él menciona también dice que pertenece a tus padres. Eso me deja a mí ver que vienen con esas herencias, eso que todo que traemos, como dice la palabra, despojados de la vana manera de vivir, que heredamos de vuestros padres. Sí. Y lo que realmente el Señor quiere, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener, caminar en esa santidad, en lo que el Señor nos demanda y poder vencer a nuestros enemigos, que Sí, realmente exactamente. podamos tener más del Señor, más de Cristo, más en nuestra vida, más luz en nosotros, sí. y poder así vencer a nuestros adversarios. Pero qué tremendo, porque acuérdense que el derribar un altar de un padre, estamos hablando de costumbres, estamos hablando de tradiciones, estamos hablando de un engendramiento paternal de generación en generación. Note esto, porque a veces la religiosidad, aunque usted no lo crea, se viene brincando de generación en generación. Y a veces la gente, usted le pregunta, ¿usted ama a Dios? Sí, yo amo a Dios. ¿Usted va a la iglesia? Sí, va a la iglesia. O le dice, no, pues, ¿para qué? Si yo sé que el Señor me ama. No, un momento, porque dice Pablo, no dejando sin congregarse, como muchos tienen por costumbre, y más en estos tiempos finales. Entonces, note cómo es importante que uno derribe esas costumbres, esas prácticas que a veces no nos traen a nuestra vida una forma de vida diferente, sino que nos atan a una religiosidad que no nos permite ver lo que está más allá. Por eso es que cuando venimos a Cristo y dejamos que Él entre nuestras vidas, derribando todas esas murallas, todas esas ataduras, todas esas tradiciones, comenzamos a ver un mejor futuro. Comenzamos a ver, tal vez no lo vemos luego, hermanos amados, pero comenzamos a tener una forma mejor de vida. Esa es la palabra, algo diferente, algo que nos agrada, algo que tanto le agrada a usted como le agrada al Señor. Qué tremendo. Bien, entonces, y dice el 27. Sí, perdón, estaba mirando. Sí, dice la palabra del Señor en el 27, dice, 27. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho, y sucedió que como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. Imagínate, pero dice que tomó 10 hombres. Sí. 10 hombres, tremendo. El diezmo del pueblo, o sea, él aquí estaba prácticamente diezmando él mismo. Qué tremendo. ¿Tienes algo, Pedrito? ¿Todo bien? Sí, Okay. estaba viendo el mismo versículo,
acerca de que él le temía a su padre, a pesar de que él sabía que estaba adorando a dioses ajenos, temía que su padre se fuera en contra de él por la rebeldía de su propio padre. Claro, claro. Tremendo por lo que, cómo es que a veces nosotros, tal vez no sea un temor, pero sí es un respeto a nuestros padres. Por ejemplo, en las fiestas tradicionales que ustedes ya lo saben y mucha gente lo sabe, no hace falta que se lo diga, pero es nosotros, honestamente, no celebramos Navidad, en primer lugar porque es completamente una fiesta pagana. No lo habla la Biblia, no lo enseña la Biblia que lo hagamos, y ahí hay muchas cosas que podemos navegar, pero ya es otro tema más adelante. Bien, sigamos en el versículo 7, por favor, porque si no el tiempo se nos va. Capítulo 7, en su verso 1, ¿qué es lo que sucede? Sí, dice: entonces se levantó temprano Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Arot, y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More, en el valle. Ahora fíjense, aquí comienza el Señor a trabajar de una manera más fuerte con el pueblo. Lo primero que hizo fue una limpieza, fue sacarles a Egipto, al pueblo de Israel, para poder comenzar a trabajar con ellos. Cuando Dios comienza a trabajar con nosotros, de la misma manera, primeramente trabaja a manera de que podamos dejar Egipto, sacar Egipto, porque acuérdense, hermanos amados, que el pueblo de Israel dejó Egipto, sí, pero nunca lo sacaron de su corazón. Uh-huh. Ellos dejaron Egipto, sí, la ciudad, pero Egipto todavía estaba en sus corazones, porque seguían practicando lo mismo que hacían en Egipto. Se quejaban con Moisés, le reprochaban las cosas que habían hecho, que porque no tenían agua, que porque no tenían carne, que porque esto y por otro. Fíjese, una gran guerra que le hacían a Moisés, pero mire, Moisés, una paciencia que tenía también, que les aguantaba, bueno, claro, porque había una promesa de parte del Señor, ¿verdad? Pero mira aquí cómo comienza el Señor a demostrarles al pueblo de Israel, mediante la mano de Gedeón, que Gedeón va a la vanguardia del ejército, cómo es que comienza a enseñarles cómo van a derrotar. Y lo primero que hace, que limpia, o sea, saca del ejército, comienza a sacar lo que realmente pienso yo y lo que veo, la carnalidad que había, porque si ellos van así, van a ser derrotados. Mire lo que dice el versículo 2. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. Espérate, ahí, mamita, gracias. Entonces, imagínense, lo primero que el Señor pensó, bueno, es que este pueblo va a empezar a decir que por sus propias fuerzas lo hizo. Ahora, ¿cuántas veces no nos pasa lo mismo a nosotros? Empezamos a levantarnos el ego. Es que, olvídate, es que mi iglesia tiene tanta gente. Es que mi iglesia tiene una alabanza exquisita. Y empezamos a decir mía, sabiendo que no es de nosotros, es de Dios. Las cosas que tenemos, que en la voluntad de Dios nos permite tener, son de Él y son para Él. Son para servicio de Él. Sí, y muchas veces también en lo secular, ¿verdad? Hablando en el término de cuando alguien tiene una posición muy eminente o tiene algún título en el cual, ¿verdad? Muchas veces, no, fue por mi esfuerzo, porque esto, porque el otro, y se glorían en ellos mismos, sin saber primeramente que la fuerza la da Dios. Gloria a Dios. Sin la fuerza nadie puede hacer nada, definitivamente no podemos hacer las cosas sin el Señor. Y sí, la voluntad está en nosotros, de que nosotros podamos realizar las cosas que el Señor ponga en nosotros para hacerlas, pero tiene que haber un reconocimiento de parte de nosotros hacia Dios. ¿De dónde proviene nuestra fuerza? Del Señor. Gloria a Dios. Ahora fíjense en el versículo 3, ¿qué dice? ¿Tienes ahí, Pedrito? Dice: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: ¿quién
tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los del pueblo 22,000, Padre quedaron Santo. 10,000. La primera poda fueron 22,000. Mira, imagínense, la primera poda que le quitó a Gedeón fueron 22,000 personas. Padre bendito. Y luego, ¿qué más dice? El mismo 3, mamá. Sí, dice, y el Señor dice, y el Señor dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso, hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Santo Y será de quien yo diga, este irá contigo, ese irá contigo, pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. Él hizo bajar al pueblo al agua, y el Señor dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua como lame un perro, y a todo el que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano a su boca, 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Imagínate. Bueno, aquí hay dos cosas que vamos a estar viendo. La primera es que en el 3, cualquiera que tenga miedo y tiemble. Uh-huh. Le dijo Dios a Gedeón, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta al monte Galaad. Entonces, note esto, cualquiera que tenga miedo. Y qué tremendo es tener miedo, porque el miedo no te deja desarrollarte, no te deja hacer las funciones que necesitas hacer. Entonces, aquí la primera prueba que todo creyente tiene es, perdone que se lo diga, pero ¿cuánto miedo tenemos? Sí, y dice en 2 de Timoteo 1:7-9, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Imagínate, o sea, Él no nos dio un espíritu de temor, pero aquí lo está manifestando. 22,000 personas tuvieron miedo. ¿Tuvieron miedo? Porque fueron regresadas. Uh-huh. Fueron regresadas. Ahora, todavía eso le agregas, pero dice que, y ¿a dónde me quedé? Y 22,000 personas, ok, regresaron, pero quedaron 10,000 más todavía. O sea que había otra poda que hacer. Uh-huh. Había otra poda que hacer. Entonces, dentro de nosotros, tal vez todavía tenemos conflictos con el miedo. Sí. Pero tenemos que sacar el miedo. Ahora, todavía aparte de ese miedo, nos van a dar otra poda. Y fíjate que cuando le dice, ¿verdad, el Señor? Todo aquel que se arrodille, que lamiere como el agua, como un perro, ¿verdad? Yo me imagino que ellos... Es una táctica bien específica. Que ellos tal vez, como les estaba dando, ¿verdad? ¿Cómo tenían que ser? Me imagino así, arrodillándose y lamiéndolo, pero a la misma vez, mirando a su alrededor. Y dice la palabra, ¿verdad? Que dice que velar y orar para que vuestro adversario, ¿verdad? El diablo no venga y nos... Venga, exactamente. Exactamente, tenían que estar en esa posición de alerta. De alertas, pero fíjate esto, la posición que tomaron. Tú sabes que en el ejército no les enseñan a hincarse, sino a postrarse. Uh-huh. ¿Qué es apostrar? Una rodilla normalmente y la otra en la tierra. Uh-huh. Eso está así. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que venga, luego se levantan. Sí, claro. Luego se levantan. Ahora sí. Si hay un ataque, luego se levantan. Pero cuando están hincados completamente, tardan. Entonces, fíjate la estrategia que Dios le dio a Gedeón. Y cómo iba a ser el pueblo. El pueblo, número uno, el pueblo, como en los 300 de Gedeón, cómo fue que lo sacó de más de 30,000, porque la primera poda fueron 22,000 y después fueron 10,000. O sea que la primera quitaron a los que tenían miedo, quitaron 22,000 y todavía quedaron 10,000 más, y de esos 10,000 más sacaron los 300. O sea que 9,700 quitaron todavía más. Exacto. Tremendo. Ajá, sí. ¿Tienes algo? No, y todo lo que nos deja ver que, pues, ¿verdad? El agua es la palabra del Amén. Señor, y muchas veces yo digo que el cristiano o el Hijo de Dios, ¿verdad? Que
que toma la palabra pero no está en una posición de alerta. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente ha llegado el conocimiento a la mente, pero no lo ha bajado al corazón, no lo ha puesto por obra, no está con lo que se le está enseñando, y que la palabra venga a ser esa lámpara en su camino para poder detectar al adversario que viene con sus ataques, sus dardos a nosotros. Entonces, muchas veces tomamos esa posición nos sentimos tan confiados que, como decir, el hecho de ir a la iglesia y recibir la palabra, ya con eso. No, la palabra es para hacerla, para ponerla por obra y para estar alertas de lo que el Señor nos está hablando. Amén. ¿Dónde se pasa que dice, el diablo solamente vino para, qué? Vino a robar, a hurtar. Matar y destruir. Ajá, imagínate ese pasaje, búscatelo. El enemigo vino a robar y a hurtar. Entonces, mira lo que vino el enemigo, a robar y a hurtar. Voy a usar esa frase por lo mientras en lo que buscas el pasaje para explicarles esto. Porque imagínate que cuando la Juan gente... 10:10. Juan 10:10, ¿cómo dice? Dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, y no ha venido para que tengan vida, y para que dice, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En abundancia. Ajá. Ahora fíjate esto, la posición que ellos pusieron, vamos a la posición, la espada en la mano y con la otra tomando agua. Porque la espada de la palabra. Exactamente, la espada y el agua, la espada y el agua. Entonces, ¿qué es lo que se estaban fortaleciendo? Su espíritu. Su espíritu. Su espíritu, a no tener temor a los conflictos que vinieran. Porque, hermano, o sea, alguien que va a la guerra no tiene que tener miedo, hermano. Está bien seguro de sus armas espirituales, porque dice la palabra que, ¿verdad?, nos pongamos el escudo de la fe. Imagínense, yo me imagino a esos guerreros, ¿verdad?, valientes, estaban con toda su armadura, y lo que estás mencionando, su espada, que lo que representa es la palabra del Señor. Por eso yo creo que con eso vamos a estar cerrando, hijos, porque es importante que nosotros tengamos bien claro que la palabra es nuestra espada. Que la palabra es nuestra llave, que la palabra es lo que va a abrir aquellas cosas que tenemos cerradas. No hay otra forma más que la palabra. La palabra. Porque lo hemos hecho con nuestras propias fuerzas. Sí. Honestamente, ¿cuántos años tenemos en el Evangelio y no hemos abierto ni una nuez? Pero con la palabra del Señor se nos han abierto puertas. Se nos abrió la puerta de un trabajo, se nos abrió la puerta de una familia, se nos abrió la puerta de estar ministrando en la casa del Señor, se nos abrió la puerta de estar en la presencia del Señor. Mire el simple hecho de tener la palabra del Señor que vaya delante de nosotros. Qué tan importante es, y sobre todo recibir las instrucciones que vengan de lo alto. Dios le dio las instrucciones a Gedeón lo que iba a pasar, y miren lo que viene sucediendo. La conquista, la derrota de los madianitas. Pero si nosotros no hacemos la voluntad del Señor, no servimos para... No vamos a pasar como dicen por ahí, no vamos a pasar de maceta al corredor. No, como dicen, no vas a brincar el charco, aún siendo pequeño. No podemos. Se nos va a hacer grande. Por eso dice la palabra bienaventurados. ¿Qué es la palabra bienaventurados? 3 veces dichosos. 3 veces dichosos. Tenemos que aprender nosotros que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Pablo decía, honestamente, ya todo lo que he hecho, pues ya lo gané. Y hay un pasaje que dice que habla de la muerte, cuando dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. No me van a separar del amor del Señor. No. ¿Quién me separará del amor del Señor? ¿Quién? Les pregunto a ustedes, ¿quién nos va a separar del amor del Señor? Si ya la vida que tuvieron anteriormente, ¿cómo la vivimos? Todos descarriados, todos perdidos. Y ahora que venimos al Señor y nos da la oportunidad de portar su palabra en forma de espada, de poder beber su palabra, de poder disfrutar de los beneficios del reino, ¿quién se va a querer regresar? Aunque habrá sus excepciones. Claro. Habrá sus excepciones. Sí, dice en Romanos 8:35 al 39, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? Mira. ¿O peligro o espada? Fíjate, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos
amó, Amén. por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor, hermano. Imagínense todo lo que la Biblia nos habla con respecto a los guerreros. Así es. ¿Cómo es que pasa? ¿Cómo es que ellos tienen que tener un carácter? Nosotros como guerreros del Señor tenemos que tener un carácter, pero un carácter del reino, no un carácter terrenal, que cuando vienen las circunstancias, los problemas, lo primero que hacemos es ¿dónde está la puerta? Sí. Para correr. No, sino un carácter del reino, un carácter de allá arriba, de un guerrero del Señor. Que cuando vengan las circunstancias, los problemas, hermanos amados, hay una cita que nadie se puede perder esta cita, y es la cita de la muerte. Nadie. Tenemos un compromiso, pero sabemos que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Nuevas criaturas somos. Ahora los que no están, les invitamos que se acerquen al Señor, que lo busquen, que tomen el tiempo de tomar su decisión, de aceptarle. No hay mejor bendición que estar a la sombra de Cristo, a las alas de Cristo. Sí. Eso es lo mejor que nos puede haber pasado. Honestamente, es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, conocer a Cristo. Yo no sé, hermano Pedrito. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie entra al Padre si no es por mí. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros nos rendimos a Él y lo declaramos adelante de nuestros hermanos que Él es nuestro Señor y Salvador. Amén. Con Cristo nos fortalece. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, queremos agradecerles, gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta noche. El tema que tocamos esta noche fue Gedeón y sus valientes. Ahora queda la pregunta para usted, si usted va a seguir, si va a seguir escondiéndose, teniendo temor a las cosas, circunstancias. No, hermanos, no estamos ya para esos tiempos. Seamos valientes, seamos guerreros de parte del Señor, busquemos su presencia. Hoy más que nunca yo le invito a que busque su presencia cada día más, que se meta en la intimidad con el Señor, que le busque el hermano amado, porque, híjoles, con esta pandemia, qué duro es cuando la gente que está activamente en una congregación de repente ya no puede participar y comienza un enfriamiento, aunque no lo crea, familia, comienza un enfriamiento espiritual, y cuando se quiera levantar, ay, Señor bendito, es un poquito difícil. O sea, y por eso le digo, ahorita que tenemos la oportunidad, ya sea por las redes sociales, ya sea por los servicios presenciales, aunque sea uno, vaya, no se quede en casa, reciba de parte del Señor, deje que el Señor lo ministre, le hable, lo consuele, lo mime, si se podría decir, porque es necesario. El tiempo es corto, el tiempo es final, y la verdad es hay que aprovechar el tiempo. Aleluya. Pedrito, Amén. ¿algo más, hermano? Pues sí, le invitamos a todos los hermanos que nos ven por las redes sociales que no hay otro camino más que seguir que en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie te lleva al Padre más que por medio de Él. Así es que todos los que nos miren, les invitamos que pongan su fe y su mirada en Cristo, porque solamente Él te puede salvar en estos tiempos de crisis de la pandemia, que lamentablemente todavía sigue muy grave, pero con Cristo somos más que vencedores. Hermana María. Sí, yo realmente nada más quería agregar así rápidamente, sé que el tiempo es corto, pero realmente, hermanos, concienticemos que realmente el Señor lo que quiere y lo que demanda de nosotros es obedecerle a Él, ¿verdad? Buscarle, seguirle. Miren lo que dice en Lucas 16, 21, 27. Dice, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Gloria a Dios. Y seguirlo implica seguirlo con todo.
O sea, ya no estar mirando para atrás al pasado, ya seguirlo al Señor con todo nuestro corazón y entregarle nuestro amor a Él. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, familia, les agradecemos los de casa, Dios les bendiga. El domingo tenemos nuestro servicio presencial a las 3 de la tarde, no se lo pierda, familia, ya sabe, tráigase su mascarilla, tenemos ahí lo que necesitamos para que usted esté bien. Así que les bendecimos, un abrazo fraterno de la Iglesia de Cristo del Renuevo, Ministerio Ebenecer, aquí en la ciudad de Hillsboro, Oregon. Les agradecemos su participación y permítanos bendecirle, por favor, ahí en casita cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Señor, Jesús, te damos bendecimos a gracias, te nuestros hermanos, bendecimos, Señor. te glorificamos, damos las gracias, Señor, Señor, gracias porque por nos has permitido permitirnos, estar Señor, transmitiendo, poder Dios transmitir, mío. Señor, tu Rogamos que bendita les palabra, bendigas y los Señor, que cuides, esta Padre. palabra Desde edifique ya te a tu pedimos, cuerpo, Señor, Padre, por en el aquellos que nombre están de Jesús. enfermos, Padre, Te pedimos por rogándote aquellos por que la están en pronta necesidad, sanidad, Señor, Señor, aquellos que están con problemas de necesidad, COVID, Señor, Padre, que te tú, rogamos Señor, que tú lo levantes, puedas Padre, levantarles, sánales, Señor, Padre, de esta sánales a enfermedad nuestros o de hermanos, cualquier sánalos, tipo de Padre, enfermedad, en el Señor, nombre tú de seas Jesús, su aguarda sanador, tus familias, Señor, Padre, por las llagas y de aquellos Cristo, que Padre. ya En partieron, el Señor, nombre te de rogamos que Jesús, por traigas tu un sangre, consuelo a las papito familias, lindo, Padre, hemos a sido nuestros sanos, hermanos, Padre, Señor. consuélales, Sí, Padre consuélales. celestial. En el nombre de Jesús Te te damos ponemos las todas las gracias por estas necesidades de tu palabras, pueblo, Señor. Padre. Te damos las gracias, En Señor, el por nombre tu de palabra. Cristo, Padre. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Gracias, Señor Señor. amado. Gracias, Padre. Gracias, Gracias, Hijo. Espíritu Gracias, Santo, Espíritu por Santo. todo, Señor. En el nombre En maravilloso el nombre de maravilloso de Cristo Jesús. Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, les bendecimos y que Dios me los bendiga y que pase usted buenas noches. Bendiciones.